Andan todos por ahí, súper saluditos. Voy a hacer el Facebook Live e Instagram Live de preguntas y respuestas. Está todo movedizo porque yo estoy en la cama, entonces esto se mueve. Van a darme un segundito para que, a ver, esperen, abra acá todas las preguntitas que tengo. Como siempre, me tomo unos segundos para acomodar las ventanas. Así que nos vamos organizando todos. Mientras van apareciendo ustedes, yo por aquí voy ordenando las ventanas. Así que denme un segundito. Bueno, bien, esto está muy bien por aquí. A ver. Bueno, hola. Vamos arrancando. Esperen un segundo que tengo como que me hice gigante la letra de las preguntas, como si, no sé, no fuera a ver un corno, entonces ahora tengo que achicar todo. Bueno, bien. Ahí estamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nos vamos conectando, nos vamos uniendo a través de estas redes tecnológicas para hacer esta clase en vivo de preguntas y respuestas, que la intención es ir haciendo una vez por semana, ¿sí? Así que bueno, mientras les cuento, mientras nos vamos conectando, les cuento que quedan 2 semanas para el seminario, faltan 2 semanas para que esté dando el seminario en Cava, en Buenos Aires, a media cuadra de Corrientes, es en pleno centro, en un teatro que se llama, ay, no me acuerdo, Viral, creo, bueno, no importa. Todavía quedan bastantes lugares, sí, es un lugar muy grande, así que los que tengan ganas de sumarse pueden aprovechar la oportunidad y bueno, y acercarse, pedir la información también por privado. Bueno, nada, porque si están del otro lado supongo que les interesa la astrología y el seminario es bien completo, arranca desde el inicio y si tienen dudas respecto bueno, lo básico, yo les aconsejo que tomen ese seminario. También en realidad una cosita que me parece importante transmitirles es que, a ver, recibí muchas preguntas, como ya saben, seleccioné, bueno, como algunos deben saber, seleccioné las que eran realmente generales y las que realmente servían para todas las personas o para la gran mayoría de personas, ¿sí? O para quienes están interesados en aprender autodidácticamente a leer astrología. Yo soy una persona que soy muy autodidacta, ¿sí? Si bien tengo una formación, tengo extra formación de todo tipo y de todas las corrientes astrológicas porque me encanta, o sea, no puedo parar, digamos, de aprender y de estudiar, entonces me gusta también como brindar un poco esta ayudita para quienes hagan ese camino también de querer aprender por sí solos, pero bueno, quedan invitados al seminario de todas formas, si les interesa, es el 16 de junio, de 15 a 19 horas, ¿sí? Pueden pedir la información. Bien, lo otro que les quería comentar es que justamente recibo muchas preguntas y bueno, hay algunas que son muy complejas de responder, ¿sí? Hay algunas que son muy interesantes y que realmente podrían servir para muchas personas, pero justamente caemos en esto de que claro, para responder ciertas cosas hay que tener atrás todo un recorrido de conocimiento sobre la interpretación de la astrología. Por ejemplo, voy a arrancar respondiendo una pregunta de una chica que, a ver, la tengo por acá, Alilud me puso, ¿cómo podemos aprender a leer nuestra carta natal? Algo básico. Bueno, arranco con esto porque justamente es lo menos básico y claramente es una pregunta que no voy a poder responder. Porque imagínense que aprender a leer nuestra carta natal básicamente es ser astrólogo o astróloga o manejar el mundo de la astrología, ¿sí? Bueno, eso es algo que se estudia para quienes les interesa estudiar astrología, tienen desde las escuelas, digamos, las instituciones reconocidas académicamente, que van a ser las escuelas como Cava, Casa 11, bueno, hay otras, esas son como de las más conocidas y tradicionales, de diferentes líneas cada una. La astrología que yo imparto es más astrología más psicológica, de la línea humanística, también hay astrología clásica, astrología más científica, astrología más predictiva, ¿no? Hay diferentes, distintos tipos de astrología.
Y bueno, allí se estudia astrología, e imagínense que es una carrera de 4 años, ¿sí? Aprender realmente, bueno, irse con el titulito de astrólogo, astróloga oficial, ¿sí? Entonces, digamos, es una disciplina bastante compleja, no es tan simple, digamos, esto de, bueno, algo bien básico, ¿cómo leo mi carta natal? Y no, justamente lo que hacemos es a través de 4 años aprender a leer la carta natal. De todas formas, hay muchos astrólogos recibidos de estas escuelas y de otras formaciones que dan cursos y dan talleres. Bueno, por ejemplo, hay gente que le interesa más tomar un taller de un día o seminarios de un día como el que yo voy a dar dentro de poco, y hay gente que le interesa hacerlo más para autoconocimiento. Entonces, bueno, yo también doy cursos, el curso que yo doy dura 1 año y medio. Entonces esos son como cursitos o como formaciones que uno puede ir haciendo. De todas maneras, yo tengo un montón de alumnas que están también trabajando con interpretación de cartas, pero sí es una cosa que lleva su tiempo, ¿sí? Aprender a leer toda una carta. Entonces quería empezar por esa pregunta, que no voy a poder responderla, ¿no? Porque es el estudio de toda la astrología misma. Y también mencionarles que recibí muchas preguntas que eran muy interesantes, pero que son muy complejas efectivamente de poder responderlas, porque hay que tener toda una base de conocimiento y de teoría antes, ¿no? Para que podamos responder eso. Bien, ahora sí arrancamos. ¿Llega algún tipo de estudio de psicológica? ¿De dónde estudiaste? Bueno, en Casa 11 yo hice la formación online y ahora estoy haciendo la presencial, porque no es mismo el reconocimiento que te dan, digamos, el título de la formación, no es el mismo habiendo hecho módulos online que habiéndolos hecho presenciales. Pero básicamente tengo la base de Casa 11 y de todas formas tengo también previo a Casa 11 un estudio en otro lugar, que era un centro holístico, digamos, acá en Quilmes, que es donde yo vivo, y mucho autodidacta, ¿no? Mucho autodidacta. Si tuviéramos que ver como mis bases esas, serían como, o sea, una Cristina, que fue mi formadora principal, y luego vino Casa 11, y bueno, ahora estoy haciendo el presencial en Casa 11, luego haber terminado el online, todo para tener, digamos, todos los papeles oficiales, y bueno, y muchísimo autodidacta. Autodidacta es algo que siempre, digamos, siempre está en mí, como esa esencia de seguir estudiando y explorando astrología kármica, cabalística, esotérica. Hay un montón de ramas, sí, hay un montón de ramas. Astrología horaria es súper interesante, astrología védica, o sea, yo exploro y estudio y aprendo porque me encanta. Bueno, bien, entonces empezamos. Laura Olivo dice, ¿qué puede generar en una persona que tiene el sol en su signo y el ascendente en su signo opuesto complementario? Por ejemplo, tengo un sol en... A ver, ¿qué quiere decir esta chica? Por ejemplo, tengo el sol en Escorpio y el ascendente en Tauro. Bueno, ella lo que está preguntando es, las energías básicas siempre, ya sabemos, ya hemos ido hablando, que las energías básicas de la persona van a ser el sol, la luna y el ascendente. ¿Sí? Son las tres energías principales que se presentan como contundentemente en la vida de la persona: el sol como la identidad, la luna como el refugio y la expresión afectiva, las necesidades emocionales que tiene la persona, y el ascendente lo vamos a ver como un poco de lo que siento que soy y de lo que me viene constantemente como experiencias, como lo que tengo que ir aprendiendo a medida que la vida avanza cada vez más a reconocer esa energía en mí e ir tornándola en la vida misma, ¿no es cierto? Entonces, esas tres energías principales, ella lo que pregunta es qué pasa si tengo una de esas energías en un signo y el opuesto en otro. Entonces, supongamos que soy de Aries y tengo la luna en Libra, o soy de Libra y tengo el ascendente en Aries, o en el signo que sea de opuestos complementarios. Bueno, ni más ni menos que cuando, esto es algo que ocurre mucho, que cuando la persona tiene una de sus energías principales en un signo y tiene otra de sus energías principales en el otro, lo que va a tener que aprender es a moverse en ese eje de opuestos complementarios. Esta es otra de las preguntas que, por ejemplo, imagínense que en una clase entera se ve simplemente ejes opuestos complementarios, o en 2 clases se ve ejes opuestos complementarios, o en las escuelas de astrología se ve en un cuatrimestre, que ya no puedo responder en 2 minutos, pero sí les puedo ir tirando pistitas para que ustedes vayan entendiendo un poquito, ¿no?, de qué se va tratando. Y se va tratando esto de que al fin y al cabo,
si en la astrología encontramos esta base de que somos una unidad, ¿sí? De que todo está en correlación con todo, de que como es arriba es abajo, que lo que está sucediendo en el cielo está totalmente relacionado y vinculado con lo que sucede en la Tierra, y lo que nosotros resonamos en la Tierra también resuena con lo que está en el cielo, es decir, es una resonancia que está en concordancia, ¿sí? Lo que sucede, digamos, en la existencia misma. Entonces, con esa perspectiva jamás podríamos ver algo como opuesto, ¿sí? No podríamos decir que Libra y Aries en realidad son opuestos, sino que esa es la percepción que nosotros tenemos por estar encarnados en un planeta que es polar, ¿sí? Una de las leyes metafísicas que rige el planeta Tierra, las cuales son 7, ¿sí? Una de ellas es la ley de polaridad, que significa que nosotros percibimos todo a través de los opuestos, ¿sí? Entonces vamos a percibir, por ejemplo, que la temperatura la vamos a ver en opuestos, vamos a encontrar que tenemos el extremo calor y que tenemos el extremo frío, pero al fin y al cabo estamos hablando de una misma expresión, de una misma energía, de una misma cualidad, que es la de la temperatura, justamente. Entonces, como la forma de transitar la vida aquí en el planeta Tierra es la de percibir a través de la dualidad, nosotros percibimos opuestos complementarios. Lo que la astrología nos va a decir es que hay 12 signos y 6 de ellos se oponen a otros 6. Entonces, aparentemente la percepción que tenemos es que no tienen nada que ver. Tenemos a Aries, que va a ser todo yo, me lanzo, me mando, no pienso y hago las cosas por mí mismo, individualismo e independencia también. Y tenemos a Libra en el otro polo opuesto a Aries, por eso son opuestos complementarios, que va a ser el signo que todo el tiempo va a estar pendiente de lo que el otro quiere, cediendo, queriendo ser de a dos, queriendo conciliar, queriendo tener en cuenta la opinión del otro, dudando mucho, o sea, todo lo contrario a Aries. Aries decide y se manda, Libra duda, evalúa siempre las dos posibilidades. Entonces, decimos, claro, son opuestos complementarios, no tienen nada que ver, porque esa es la manera en la que nosotros percibimos dualmente. Pero si todo lo que se opone en realidad tiene un mismo origen, como veíamos en la temperatura, no el frío y el calor, podemos ver que Libra y Aries representa sí, el eje de las relaciones. Entonces estamos hablando todo el tiempo de esto del contraste entre lo que quiero yo y lo que quiere el otro. Entonces se ve en dos extremos, en Libra todo el tiempo lo que el otro quiere y en Aries lo que quiero yo. Así es como vamos a trabajar los opuestos complementarios cuando aprendemos astrología. Si yo tengo un signo yo tengo un planeta en un signo y tengo en el opuesto otro, simplemente ni más ni menos lo que voy a tener es el desafío de encontrar ese origen, ¿sí? Y de darle atención a ese origen y de poder fluir, hacer que fluctúen las energías entre ese opuesto complementario y justamente encontrar el intermedio. Todos los que son opuestos complementarios nos buscan encontrar el punto medio, buscar la conciliación, buscar el equilibrio, el común acuerdo entre dos energías que aparentemente para nuestra percepción parecen sin lugar a dudas opuestas y que no tienen nada que ver, pero que si volvemos al concepto de lo que realmente rige la existencia y que somos al fin y al cabo una unidad y que esa polaridad de opuestos complementarios es la forma en la que percibimos, pero no es lo real, sino que al fin y al cabo es temperatura y hay una unidad allí, justamente las personas que tengan signos en un polo y en el otro van a tener que aprender a irse primero a un extremo del otro, por ejemplo, ascendente en Tauro y Sol en Escorpio. Entonces soy Escorpio y soy súper intensa, vinculada con la muerte, con drenar, con todo lo oscuro, con lo que tengo que evacuar, con lo que tengo que dejar ir, ¿sí? Todo eso es Escorpio. Y Tauro es todo lo contrario, digamos, es toda la vitalidad en el sentido de las cosas que florecen, el alimento, la naturaleza, la vida, la tranquilidad, o sea, el presente, bien como la panchitud, y Escorpio es como toda la intensidad, ¿no? Entonces, si tengo esas dos energías, voy a tener que ver que al fin y al cabo hay un eje, que es el eje justamente de la vida y la muerte, que está en mí y que tengo que aprender a dejar que ese eje se mueva, ¿sí? El eje del deseo va a ser el eje de Tauro y Escorpio, pero bueno, esto es algo que la realidad es que lo podría explicar mucho más profundo en las clases, porque es un concepto bastante largo a desarrollar, ¿sí? Pero las personas que tengan dos signos en un opuesto complementario, en un eje opuesto complementario, tienen que aprender que esas dos energías, el punto en común que tienen y que justamente vienen a experimentar un eje completo, ¿no? Como vamos a ver eso, ¿no? De que el Sol, de que Libra y Aries es el eje de las relaciones, Tauro y Escorpio es el eje del deseo,
Géminis y Sagitario son opuestos complementarios, es el eje del conocimiento. Entonces, claro, Géminis y Sagitario, los dos quieren conocer, aprender, incorporar información, pero el tema es que lo hacen desde dos lugares distintos, opuestos, ¿sí? Tauro y Escorpio van a ser el eje del deseo, porque Tauro va a desear constantemente la acumulación de la materia y el confort, ¿no? Del cuerpo y las sensaciones corporales, y Escorpio va a desear todo lo que tiene que ver con la energía, digamos. De Escorpio lo que desea es intensidad, es poder, potencia, energía, acumulación de energía, pero en realidad Escorpio no es un signo de acumulación. Pero bueno, son cosas que se pueden desarrollar mucho mejor en las clases porque se necesita mucho más tiempo. Bien, luego tenemos que, bien, varios, anoté varios, porque muchas personas, un montón me preguntan esto. ¿Cómo afecta? No, un montón me preguntaron esto, Palen. ¿Cómo afecta el trino de agua? Varias preguntas me preguntaron por un informe que subí ayer de que había un trino de agua. Bueno, en realidad no afecta demasiado porque el trino de agua ya se está terminando, así que no le voy a dedicar como atención a eso, porque ustedes tengan en cuenta, cuando nosotros subimos un informe, los astrólogos, es porque está pasando ese día y porque hay algo de 2, 3 días antes, 2, 3 días después que se mantiene, pero no es una cosa a largo plazo. O sea, ayer hubo un hubo un trino de agua en el cielo, entonces hay todavía en el ambiente mucha energía de fluidez, de emocionalidad, de todo lo que tiene que ver con conectar con las emociones, con las sensaciones de lo afectivo, claro, como lo más, justamente lo más sentimental, ¿sí? Pero no quiere decir que eso va a durar mucho tiempo. Seguramente, al menos así lo hago yo, cuando hay un informe de un tránsito que va a durar mucho tiempo, por ejemplo, un año, como los de Júpiter, bueno, los aspectos que van a durar más tiempo, ¿no? Los aspectos más tiempo, se menciona eso, ¿sí? Se menciona que los tránsitos son largos o que los planetas le dan más duración a ese tránsito. Lau Ureta dice, ¿cómo afecta el hecho de que los planetas transiten en el opuesto natal? Esto significa, por ejemplo, tengo mi ascendente en Acuario. ¿Qué pasa cuando hay planetas transitando por Leo? Tengo mi Sol en Capricornio. El opuesto de Capricornio es Cáncer. ¿Qué pasa cuando los planetas transitan por Cáncer? ¿Sí? Cuando hay planetas en el signo opuesto a tu Sol o a tu ascendente, específicamente Sol y ascendente, lo que va a pasar es que vas a tener más en ese mes o ese tiempo que estén esos planetas en el signo opuesto complementario al tuyo, vas a tener más situaciones de vínculo, ¿sí? Va a haber más situaciones de vínculo, como que vas a estar trabajando, dependiendo qué planeta, todo lo que tenga que ver con lo relacional, porque siempre las oposiciones trae como eso, ¿no? Hay una cosa acá que sos vos y hay otra que está en el otro extremo que representa al otro. Entonces, si fuera Mercurio, estarías teniendo cosas de diálogo, de intercambio mental, de ideas con el otro. Si fuera Urano, por ejemplo, un tránsito mucho más lento, cómo vivo la libertad con el otro, con los vínculos, con la pareja, tomar distancia, abrirme a experiencias nuevas y diferentes en las relaciones, por ejemplo, y así con cada planeta. Siempre las oposiciones van a traer situaciones de vínculo de a dos. Bien, Valentina Fuentes Durán, así como la energía de la luna, ¿hay algún otro planeta que se deba trascender? Bueno, ojo acá. Primero, porque la energía de la luna es una energía que se trabaja en el sentido de que de alguna manera hay que hacerla muy consciente. Si bien hay que trascender, en realidad no es que la energía de la luna sea la que haya que trascender, ¿sí? Porque si no entramos en esto de que la luna es mala. Lo que sería bueno que trabajemos y que apostemos a trascender o al menos a observar y a ser cada vez más conscientes es el mecanismo lunar de la luna, ¿sí? Para quienes no saben lo que es esto, claro, yo siempre estoy subiendo informes por ejemplo, la luna hoy está en Acuario, entonces mañana va a salir un artículo de cómo son las personas que nacen con la luna en Acuario. Esto sí tiene que ver con el libro de El refugio de las memorias de Eugenio Caruti, que se los recomiendo leerlo si no lo leyeron, que es el director de Casa 11, donde yo les digo que estudié. Y bueno, allí se menciona muchísimo todo lo que tiene que ver con los mecanismos de respuesta mecánica que se incorporan a través de cada luna,
¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar, como la luna es la energía de la infancia, del vínculo con la madre, de lo que representó afectividad y emocionalidad para nosotros, y es la energía que nos queda registrada como la más conocida, como la que, en la que nos sentimos cómodos, como en la que encontramos refugio y que nos sale muy natural, allí tenemos el talento de la luna, es decir, toda la expresión de ese signo nos es natural y nos sale muy fácilmente, pero tenemos el mecanismo. ¿Qué quiere decir la contraparte? Y esto es lo que hay que trabajar, porque la luna tiene un sentido, ¿sí? Es decir, es la energía con la que yo vengo naturalmente, es la memoria de mi alma, pero a su vez tenemos que trabajar esto de que, claro, ¿qué pasa si estoy todo el tiempo reaccionando desde la energía de la luna? Tengo la luna en Aries y ¿qué pasa si todo el tiempo estoy acelerado, a la defensiva, buscando choque o inconscientemente buscando que el otro se enoje conmigo, ¿sí? Y porque, bueno, allí vamos a ver que para la luna en Aries, por ejemplo, el choque, el conflicto, la pelea o tener que estar defendiéndome por mi libertad representa el afecto. Y eso es lo que trabajamos, trascender el mecanismo de eso. ¿Sí? No es que hay que trascender la luna, sino que hay que trascender ese mecanismo automático que se hace en relación a la energía de la luna, ¿sí? Tenemos que observar que cada vez que estamos respondiendo mecánicamente de una manera, en relación a esa luna. Bien, entonces ella pregunta si hay algún otro planeta que se deba trascender. Bueno, justamente no es que hay planetas buenos o malos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que nosotros, lo que podemos trabajar desde la astrología psicológica es cómo nosotros estamos resonando con ese planeta. ¿Sí? Entonces se elabora como, por ejemplo, si yo les dijera, cuando hablamos de Mercurio, hablamos de la comunicación. Si una persona llega a una consulta y nos dice, ¿no? Tengo muchos problemas para comunicarme, tengo muchos problemas para hablar, siempre pienso que lo que voy a decir es una pavada, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a observar? Su Mercurio, que es cómo la persona elabora las ideas, qué es lo que piensa, cómo la expresa, cómo transmite lo que piensa a través de la palabra, ¿bien? Y sus intereses intelectuales. Entonces vamos a evaluar todo eso y allí no quiere decir que la persona tenga que trascender a su Mercurio, porque obviamente esa persona necesita un Mercurio para comunicarse, pero dependiendo del signo en el que está y los aspectos que recibe de otros planetas y la casa, vamos a encontrar respuestas para darle a esa persona para que esa persona vaya pudiendo como desbloquear que pudo haber bloqueado ese Mercurio o encontrando o haciéndole consciente cuál es la forma en la que más cómodo se va a sentir expresando eso que necesita transmitir. Capaz que la persona tiene Mercurio en Escorpio y se siente incómodo porque, claro, cada vez que quiso hablar de temas que incomodaban a todos, porque Escorpio tiene que ver con lo oculto, con lo sombrío, con temas que son inconscientes, que incomodan hacerlos conscientes. Entonces, justamente allí es donde, por ejemplo, le vamos a decir a la persona, claro, vos tenés Mercurio en Escorpio, entonces lo que a vos te va a gustar hablar van a ser temas intensos y la forma en la que lo vas a querer transmitir van a ser tal vez cruda, tal vez directa, tal vez vas a estar siempre mostrando cosas que los demás capaz no se sienten tan cómodos y bueno, y ahí se le va hablando a la persona y se va buscando como herramientas para que la persona lo pueda ir trabajando. Obviamente no es que haya una respuesta general para todos, pero así es como se trabaja con los planetas, no es que haya un planeta que trascender, sino que hay que ver, por ejemplo, si vemos a Venus y la persona tiene muchos conflictos a nivel de economía o a nivel de que no valora lo que hace o a nivel de que no se siente sin ser consciente, muchas veces merecedora de recibir, de que los demás le inviten o de que la gente pague por su trabajo, ser bien remunerada o cómo se siente como mujer, por ejemplo, todas son temáticas de Venus. Entonces, allí es donde vemos a Venus y vemos cómo está Venus, si está herida, si tiene aspectos, etcétera, en la casa en la que está. Y ahí se le brinda a la persona, bueno, se le va haciendo consciente esta información para que pueda ir viendo de dónde viene. Muchas veces aparece como que, si viene de la infancia o si viene de la familia, entonces es muy interesante, ¿sí? Porque se va viendo qué es lo que hay que trabajar de cada planeta, pero no es que al planeta haya que trascenderlo, sino que tal vez lo que haya quedado bloqueado o herido en relación a ese planeta. Después otra cosa que se trabaja mucho es con las polaridades, que no pasa en general con los planetas personales, pero sí pasa bastante con, por ejemplo, puede llegar a pasar con el Sol, pasa bastante con el ascendente y también con los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, que la persona lo polariza. Entonces ahí también hay que algo que trascender, pero trascender sería en realidad hacerlo consciente y que eso ya no me domine. Eso podríamos decir que es trascender, porque si no parece como que hay algo que dejar atrás y superarlo, que en algún punto es, pero es a través de que yo me hago consciente, ¿sí? Entonces,
Lo que va a pasar con esto de la polarización, de polarizar, es que, claro, imagínense que yo me voy al otro extremo de la energía que en realidad soy. Supongámosle que tengo ascendente en Cáncer, pero en vez de ser súper emotiva y estar todo el tiempo presente a lo que es las necesidades de protección y cuidado ajeno y estar ligada a la familia y a los niños, etcétera, por otros aspectos de mi carta, tipo mi luna está en tierra, o sea, otras cosas que no me facilitan que yo me sienta identificada con Cáncer, me voy a Capricornio, y eso es polarizar. Capricornio y Cáncer son opuestos complementarios. Entonces ahí yo estaría siendo rígida, dura. Entonces, así es como que también vamos entendiendo un poco qué pasa cuando decís, claro, yo tengo un signo, un ascendente, tengo un ascendente en un signo o un planeta y no me siento ese planeta, o Pepita, mi vecina, es de tal signo, pero nada que ver, claro, porque estas cosas pasan en astrología. Pasa que es parte del estudio ir aprendiendo a interpretarlos, pero existe muy fuertemente la posibilidad de que la persona se polarice, se vaya al otro extremo de la propia energía. ¿Por qué? Porque justamente es la temperatura, como veíamos al inicio, si se llegaron después, no les recomiendo que lo vean. Es un mismo eje, que es una misma temática, me incomoda expresar la que me identifica por otros factores de la carta, entonces me voy a la otra punta, y de alguna manera igualmente estoy en esa temática, ¿sí? Estoy viviendo esa temática. Entonces es una forma también de que eso hay que hacerlo consciente para que la persona pueda encontrar el punto que sí tiene que ver consigo misma y dejar de proyectar, ¿sí? Bien, luego tenemos que, a ver, un momentito, dice, leí Samantha Boto, leí que todos los que tenemos Escorpio en alguna casa, bueno, todos tenemos Escorpio en alguna casa, ¿sí? Hay que trabajar mucho porque es un signo que amerita mucho trabajo. ¿Es así? Bien. Primero, todos tenemos todos los signos en la rueda zodiacal, ¿sí? No vamos a tener siempre planetas en todos los signos, obviamente. Entonces, en los signos en los que tenemos planetas, podríamos decir que allí hay una conciencia, dependiendo qué planeta y dependiendo de un montón de cosas siempre. Sí, muchas gracias, ahí como que leo unas pequeñas cositas. Siempre vamos a tener identificación de alguna manera con eso, ¿sí? La identificación significa que yo estoy identificada con esa energía y la expreso. Capaz que no soy consciente de que estoy identificada, pero hay en mí fluye esa energía a través de ese planeta, como decíamos Mercurio, mi forma de hablar y comunicarme está en un signo, entonces ese signo, supongámosle Leo, yo conozco la energía de Leo a través de mi Mercurio. ¿Cómo conozco Leo? Cuando hablo, cuando pienso, cuando me expreso, cuando me comunico, y así me siento leonina en ese punto de mi vida. Ahora, las casas y los signos son distintos, pero todos tenemos todos los signos, ¿sí? Por eso decimos esto de que no hay que rechazar signos, porque donde estás rechazando un signo, estás rechazando un área de tu vida. Porque los signos lo que van a tener es que se van a expresar en las áreas. Entonces, a diferencia de los planetas, los signos se expresan en áreas. Si yo no tengo ningún planeta, pongámosle en Acuario, no tengo ningún planeta en Acuario. Pero ¿qué pasa? Yo tengo Acuario en un área de mi carta, porque la carta natal son las 12 signos, la rueda zodiacal de los 12 signos, ¿dónde estaban cuando yo nací? Entonces, evidentemente, que no haya un planeta no quiere decir que el signo no existía cuando yo nací. Cuando yo nací, sobre la eclíptica, el camino que recorre el Sol, sí, aparente alrededor de la Tierra, en algún punto de esa eclíptica había un signo. El signo de Acuario estaba, digamos, no desapareció porque no había un planeta. Entonces, en eso se ve que un área de mi vida va a haber energía acuariana. Entonces, capaz que yo no tengo un corno en Acuario, pero en el área economía me manejo acuariana, ¿sí? Y eso es la interpretación de las casas. Bien, entonces, ella dice, bueno, porque dice todos tenemos Escorpio, claro, todos tenemos Escorpio, entonces, ¿qué pasa con el signo de Escorpio? Bueno, el signo de Escorpio sí va a ser un signo a trabajar un poco extra, con una sumatoria extra de otros signos. ¿Por qué? Por el hecho de que Escorpio, ¿qué rige? La muerte, la sexualidad, las sombras, lo inconsciente. Entonces, como Escorpio rige todo lo que los humanos rechazamos, entonces va a estar el complejo extra de que, digamos, en el área en que tengamos Escorpio, y así si tenemos energía escorpiana, vamos a tener que enfrentarnos, entre comillas, a esta sensación de que esa energía nos incomoda. Pero no es porque la energía de Escorpio sea la incómoda, sino porque nuestra sociedad rechaza las temáticas de Escorpio.
¿sí? ¿Qué quiere decir? Que rechaza la libre expresión de todo lo relacionado con la sexualidad y con la muerte. La sexualidad y la muerte son tabúes, entonces genera todo este psicopateo para la mente de los occidentales. Vamos a encontrar otras culturas donde la muerte y la sexualidad eran tratadas de otra manera, ¿sí? Incluso vamos a encontrar muchas culturas donde la muerte era un festejo y la reencarnación y un montón de cuestiones. Entonces, entender que cuando hablamos de que Escorpio es un signo que es complejo y que, Escorpio, no sé qué, en realidad es porque tiene la carga de cómo los occidentales vemos la temática escorpiana, entonces se hizo obviamente toda esa acumulación, y quienes nacen con energía escorpiana de alguna manera cargan con este cierto rechazo a su propia energía, porque su propia energía es la energía de lo que los demás les incomoda, digamos, ¿sí? Entonces hay un trabajito ahí muy interesante para hacer, pero más allá de eso, fíjense que todos tenemos Escorpio en alguna parte de nuestra carta, entonces todos vamos a vivir ese área tabú, incomodidad en algún área de nuestras vidas, y es súper importantísimo poder hacer consciente esa energía, hacer consciente esa energía y trabajarla, bueno, a más a fondo, ¿no? Digamos, en sesiones o a través de los cursos de astrología, uno se va autoanalizando. Bueno, Agustina Sacheo, ¿qué importancia tiene el hecho de que falta algún signo como regente en una casa? Por ejemplo, no tener ninguna casa regida por Cáncer. Bueno, esto es, Agustina Sacheo, lo dejé en ella, pero en realidad es esto lo que me preguntaron muchísimos, me asombró la cantidad de personas que me preguntaron sobre esto. Bueno, está bien, chicos, se los explico, tranquilos. Bueno, sobre los signos interceptados, ¿sí? Signos interceptados, ¿qué significa? A ver, voy a agarrar un gráfico, así se los puedo explicar mejor. Bueno, ahí está. Bien. A ver, esto no sé cómo se está viendo. Bien, bueno, esta es la rueda del zodíaco, ¿sí? Acá hay 12 signos, tenemos aquí al inicio Aries, y esto es súper importante, acuérdense de esto. Cuando aprendemos a leer la carta natal, no la vamos a leer en el sentido que estamos acostumbrados a, por ejemplo, leer reloj, sino que lo leemos en sentido opuesto a las agujas del reloj, sentido antihorario. Y el sentido antihorario, quiero ver, ahí está. El sentido antihorario va a ser así. Tenemos a Aries el 1, Tauro 2, Géminis 3, Cáncer 4, Leo, Virgo, Libra. Así, de esta forma, leemos la carta. Entonces, si yo tengo mi ascendente en Aries, voy a tener la casa 2 en Tauro, la 3 en Géminis, la 4 en Cáncer, la 5 en Leo, y así. Ahora, si yo tengo ascendente en Géminis, voy a tener ascendente en Géminis, mi carta empieza acá, y la casa 2 la voy a tener en Cáncer, y la 3 en Leo, y la 4 en Virgo, y la 5 en Libra. Entonces se van corriendo las casas. ¿Sí? Espero que esté siendo más o menos claro. Entonces, lo normal, digamos, lo que estadísticamente mayoritariamente sucede es que yo tengo un signo, por ejemplo, vamos a hacerlo bien clásico, tengo el ascendente en Aries, que es el signo 1, tengo ascendente en Aries, y debería tener casa 2 en Tauro, casa 3 en Géminis, casa 4 en Cáncer, casa 5 en Leo, y así por orden. Pero, ¿qué va a pasar si yo tengo un signo interceptado? Me voy a saltear un signo. Entonces voy a tener ascendente en Aries, casa 2 en Géminis, casa 3 en Cáncer, casa 4 en Leo, casa 5 en Virgo. ¿Qué pasó? Me salteé Tauro. Si yo me salteé Tauro, o sea, yo no, digamos, cuando yo nací, no hay Tauro no tiene una cúspide, no está en ninguna casa, quedó atrapada en la casa 1, porque si yo en la 1 tengo a Aries y en la 2 a Géminis, Tauro quedó en el medio. Si esto ocurre, quiere decir que Tauro está interceptado. Y si hay un signo interceptado, como Tauro, sí o sí o sí, estrictamente, tiene que estar interceptado el opuesto, es decir, Escorpio. Escorpio también va a estar interceptado, ¿sí? Entonces voy a tener interceptado un eje, porque no se tiene un solo signo interceptado, se tiene el eje completo, los dos signos. Entonces tengo Tauro interceptado y tengo Escorpio interceptados. Bien, mucha gente tiene esto, ¿y cómo se interpreta esto? Una vez más, no se los puedo explicar brevemente, porque es toda una clase ver lo que representa signos interceptados como otras cosas, pero sí lo que significa es que
esa energía no se expresa consciente, o sea, no cae conscientemente en un área de experiencia, es como que yo no tengo de dónde agarrarme con esa energía. Entonces, tengo Aries interceptado y el tema, y Aries estando en un área de experiencia sería, en el área de experiencia donde está Aries, va a ser el área de experiencia, es decir, la casa donde Aries esté, va a ser la casa, el área de experiencia en mi vida, en la cual yo voy a tener que ser más rápido, tomar decisiones más veloz, voy a tener impulso, capaz que choque más con las personas con las que me vincule en ese área, podría ser área trabajo, podría ser área familia, podría ser área proyectos personales, ¿sí? Sea cual sea el área, sexualidad, lo que sea, en esa casa, área es lo mismo que casa, ¿sí? Si en esa casa está Aries, es porque yo tengo esa energía, ¿sí? En ese área, no es que yo soy ariana, es que en ese área vivo la energía de Aries, ¿sí? Desde mí, desde todo el contexto que me trae ese área y esa casa. Ahora, cuando la persona tiene un signo interceptado, lo que va a suceder es que ninguna área de su vida tiene esa energía, ¿sí? No la tiene conscientemente, no la tiene presente, no está expresándose, ¿sí? Entonces eso se va a leer como, no tengo ni idea cómo se expresa Aries porque está interceptado en mi carta, no cae en ninguna línea, entonces para entender cómo funciona esa energía hay que buscar al regente, que es lo que les decía la otra vez. Buscamos al regente, vamos a ir a la parte de las regencias, encontramos que el regente de Aries es Marte, y allí es donde agarramos y decimos, ¿dónde está Marte en la casa, en la carta? Marte está en casa 11 en Acuario. Bueno, y de esa manera es como yo voy a leer, digamos, la casa en la que está Aries. Cosa que ya es mucho más compleja de interpretar, ¿sí? Porque hay que saber muchas cosas para poder interpretar eso, ¿sí? Bien, entonces, de alguna forma, así es como se leen los signos interceptados y quiere decir que no tengo bajada del todo de esa energía, es como que hay algo que siento que falta de esa energía y esa energía la prendo por el regente. Bien, Agustina Sacheo, ¿qué es Lilith y qué diferencia tiene con Quirón? Sí, nada que ver Lilith con Quirón, son dos cosas completamente distintas. Esto también es como, imagínense, yo doy una clase entera de 4 horas sobre Lilith y Quirón, pero voy a tratar de hacerlo muy resumido. Dice, a ver, Lilith es un punto matemático, ¿sí? Que no es un planeta ni un asteroide, no es un cuerpo celeste, es un punto que es el punto que representa el apogeo de la luna, ¿sí? Vamos a verlo así. Este es la Tierra y este es el recorrido que hace la luna alrededor de la Tierra. El recorrido que la luna hace alrededor de la Tierra, que se llama orbe, no es simétrico. ¿Qué quiere decir? Que en una punta está más lejos y que después se acerca, y es como que se aleja y se acerca, no es simétrico. Entonces, ese punto tic más lejano, ¿sí? que la luna recorre alrededor del mes, se llama apogeo, ¿bien? Entonces, cuando la luna está en apogeo, ¿sí? El punto ese más lejano del recorrido es un punto imaginario, ¿sí? Si en este punto, que es el más lejano del recorrido que hace la luna alrededor de la Tierra, el punto más lejano de ese recorrido, se llama apogeo y es el punto Lilith, ¿sí? Apogeo es lo mismo que Lilith, por así decirlo. Entonces, ¿dónde estaba ese punto más lejano del recorrido de la luna cuando yo nací? ¿Con qué signo detrás? Bueno, ahí es donde tenemos a Lilith, ¿bien? ¿Qué significa? Que si la luna blanca, la luna que recorre alrededor de la Tierra en su orbe, es una luna que nos habla, como hemos visto, de afectividad, de refugio, de contención, de cuidadito, de casita, de donde me siento cómodo, la luna blanca es la madre, Lilith va a representar todas las partes reprimidas de la mujer, es como lo más lejano, es como la mujer que es poligámica, que no quiere tener hijos, que es feminista, podríamos decir, que no quiere, que está en contra del machismo, del patriarcado, que se revela, que es como que los hombres le temen. Bueno, hay mucha mitología de Lilith, pero también tiene que ver con la diosa, ¿sí? Que vive en nosotras, tiene que ver con el poder femenino desde la sexualidad, desde la sexualidad sagrada, de lo más oculto, pero también tiene que ver con muchas cosas reprimidas, de todo lo reprimido de la mujer, es como todo lo oculto, lo más lejano que ha quedado de la figura femenina. Y se interpreta de muchas formas diferentes en la carta natal, que es mucho más complejo de explicar
así velozmente, pero tiene que ver como desde lo más reprimido y como de la oscuridad de ese aspecto femenino, como también como el rechazo, como un montón de cosas reprimidas, relación a lo femenino, y a su vez también tiene que ver con la fuerza de potencia, la sexualidad de la mujer. Tiene que ver como con la diosa Kali, que es la diosa de la destrucción, ¿sí? Pero bueno, tiene toda una metáfora muy interesante. Lilith es la primer mujer de Adán, ¿sí? Es la igual de Adán, tiene que ver dónde está Lilith. Por ejemplo, en la Carta de los Hombres habla mucho de un área donde los hombres tienen que hacer un servicio para reivindicar el papel femenino en la sociedad. Obviamente, si tienen una Lilith por ahí perdida, no se ve tan claro, pero si tengo mi Lilith en las casas cardinales como el ascendente o el medio cielo, o también en la casa 7 de la pareja, vamos a encontrar que va a haber una acción más potente de Lilith. Lilith también lo que tiene es que cuanto más toma más influencia cuando está en casas cardinales, ¿sí? Que es el ascendente, la casa 4, el descendente o casa 7 y el medio cielo, o si no también toma fuerza cuando está en contacto con planetas, ¿sí? Por sobre todo con planetas personales. Si está perdida por ahí, no es algo que se vea tan claro en la expresión de la personalidad de la persona, como si se van a ver mucho más los planetas. Por eso, obviamente, siempre interpretamos desde lo que tiene más peso, como Sol, Luna, ascendente, después vamos viendo todos los planetas personales y así vamos bajando, ¿sí? Entonces es un punto matemático en el espacio. No es un planeta, ¿sí? Pero tiene una significancia también importante, y por sobre todo si está en cúspide, si está en estas casas que les digo, si está tocando planetas. Quirón, a diferencia, Quirón sí es un asteroide, y es un asteroide que muestra también lo mismo que Lilith, cuanto más cerca está de cúspides, cúspides son las líneas de las casas, en las casas dominantes o las casas cardinales, o tocando planetas, toma más fuerza Quirón, y Quirón va a ser el sanador herido, va a ser aquella energía donde nos hemos sentido heridos, donde nos hemos sentido incapaces en aquella materia o en aquel área, digamos la casa o el signo en el que está Quirón, y nos sentimos como incapaces de poder avanzar en esa energía, en ese signo o en ese área de nuestras vidas, y somos expertos en incentivar y en animar a otros a que lo hagan y ayudar a transitar a otros un proceso para que lo hagan, ¿sí? Y vemos que a medida que vamos ayudando a otros en ese área, es un área de mucho servicio, de mucha contribución a sanar, donde está Quirón, nos vamos sanando a nosotros mismos y vamos viendo cómo realmente podemos ir nosotros mismos avanzando en ese área y sanando aquello en lo que ilusoriamente sentimos que no, por si siempre, y Quirón se expresa, se solidifica, ay, no me sale la palabra, como hay una palabra que quisiera usar pero no la encuentro, bueno, se materializa, digamos, en la infancia, Quirón, como que hay situaciones que abren a Quirón desde la infancia. Bien, luego tenemos que Bárbara Gauna. ¿Qué pasa si el Sol, la Luna, Venus y Mercurio están en un mismo signo, o el Sol y la Luna en un mismo signo? Bueno, ni más ni menos que vas a tener mucha energía en un signo, ¿sí? Eso se llama stellium. Significa que hay muchas partes de tu identidad que están justamente identificadas con esa energía del signo. Si es el Sol y la Luna, quiere decir que mi parte afectiva, la Luna, mi parte afectiva, lo que busca refugio, mi forma de expresar la emocionalidad, ¿sí? Lo que necesito para sentirme seguro, tiene las mismas cualidades, o sea, es la misma energía con la cual yo me identifico y siento naturalmente que puedo irradiar, ¿sí? Que tengo conciencia de mi energía. Bueno, hay dos puntos que coinciden, ¿sí? Bueno, después ya hay que hacer un análisis más personalizado para ver cómo funciona esto, y con Venus y Mercurio lo mismo. Si es Mercurio, será que mi forma de pensar también condice con mi forma de ser y con mi forma de sentir, y si es Venus, también mis gustos, mis placeres, y cómo me abro a lo vincular, por ejemplo, ¿sí? Bien, esto ya lo vimos, signos interceptados. Bien. Bueno, acá me preguntan sobre el grado 29. El grado 29 es un grado kármico, es un grado de caída. ¿Por qué es un grado kármico? Porque es un grado que, bueno, sí se interpreta dentro de la astrología kármica, pero aparte porque es el grado que es el último grado del signo, ¿sí? El grado 29 es el último grado del signo, y corazones, corazones, qué lindo, gracias, por todos lados. Es el último grado de un signo, entonces es como que está acumulada toda la energía de ese signo, es como acá la rendís la materia, dale, jugátela toda, porque tenés que pasar
año, tenés que pasar de signo. Entonces, cuando hay un planeta en el grado 29, lo que pasa es que hay como una acumulación de experiencia que la persona como que por un lado tiene que saldar, hay como un cierto peso como a consumar todo lo que es la energía de ese signo, ¿sí? Supongámosle que tengo el Sol en el grado 29 de Tauro, entonces hay algo de Tauro que realmente en esta vida y en esta encarnación tengo que terminar de comprender, tengo que terminar de consumar, tengo que terminar de hacer carne y de hacer consciente al estar el Sol la energía del cuerpo, la materia, las necesidades básicas, la estabilidad, el confort, lo que perdura a lo largo del tiempo, los procesos lentos, ¿sí? Escuchar las necesidades físicas del cuerpo, el descanso, los placeres, la conexión con la materia, la economía, o sea, los recursos materiales, todo lo que es Tauro realmente hay un peso extra para que realmente yo termine de asimilar toda esa información. Lo que tiene el grado 29 es que hay algo que proyecta hacia adelante también, ¿sí? Entonces tengo como todo el peso de realmente terminar de entender esta materia, este signo, pero hay algo que ya se quiere ir al que sigue, pues estoy a medio pasito, o sea, subo un escalón y estoy en Géminis. Entonces, evidentemente, cuando hay un planeta en grado 29, también trae un poco de la energía del signo que sigue, que sería ya Géminis, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga el Sol en el grado 29 de Tauro, Géminis ya sería como más la comunicación, como más la apertura, las ideas, la mente, el intercambio, la sociabilidad, incorporar información, conocimientos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas que he conocido que tienen planeta en grado 29 están viviendo el signo que siguen, que sigue. Entonces no están consumando la energía del planeta que tienen que encarnar. Es decir, que hay algo que tiene que estar un poco tipo puente, terminar de encarnar toda esta energía y de entenderla, pero no puedo perder toda la vida en eso, sino que también un poco de la otra tiene que estar relacionada, o no es más que tiene, sino que sucede. El tema es que pueda encontrar ese puente y que no sea generalmente lo que pasa, que la persona está mucho en una, o he visto muchas veces que se van al signo que siguen y ni pelota le dan a su justamente que están en el grado 29 porque tiene un peso extra, ¿no? Bien. Bueno, Cari dice, me gustaría saber más sobre planetas retrógrados. Cari, en la semana pasada, el domingo pasado, salió un Facebook Live de preguntas y respuestas y ahí hablé un montón de planetas retrógrados, un montón, así que puedes ir ahí a buscar el video. Después, bueno, por ejemplo, acá me hacían preguntas muy interesantes, pero difíciles de responder para una clase y más para un conocimiento básico, ¿sí? Entonces, como que eso es lo que les aclaraba al principio. Me dice, ¿quieres saber cómo se lee cuando tenés la cúspide en un signo? Por ejemplo, mi casa 8 en Cáncer, después de Cáncer viene Leo, y tengo planetas dentro de la casa 8 en el otro signo que sigue. Bueno, eso ya tiene que ver con algo de poder interpretar la carta que es mucho más avanzado del nivel que estamos manejando acá. Entonces, esto ya lo respondí, tener el mismo signo. Bien. Bueno, cuando hablamos de tener el mismo signo, depende de lo que sea, va a ser las dos energías que se combinan, pero hay dos energías que se están combinando, ¿sí? Es decir, que si tengo el sol y la luna, mi energía con la que me identifico y mi energía con la que siento, bueno, comparten una misma forma, porque tengo el sol y la luna en el mismo signo. Lo mismo, a ver acá, un montón me preguntaron eso. A ver. Bueno, acá me preguntan qué pasa, varias preguntas también, personas me preguntaron qué pasaba si tenían el sol cerca del nodo norte o del nodo sur, o sea, el sol cerca de los nodos. Bueno, como los nodos traen información como de la experiencia del alma, ¿sí? De hacia dónde tenemos que transitar, es como, los nodos son nodos evolutivos porque hablan de la evolución de nuestra alma, ¿sí? Entonces, hablan un poco de esto, hablé bastante el Facebook Live anterior, así que también si quieren pueden ir a buscar el video. Entonces está como toda esa información de la cual venimos y toda esa información hacia la cual tenemos que ir. Y bueno, eso, si hay un planeta ahí cerca, nos dice de dónde, si por ejemplo, si está en el nodo sur, por ejemplo, Marte, yo vengo de una energía donde probablemente en encarnaciones pasadas relativamente cercanas o en mi familia, porque también se puede leer a través del árbol genealógico y lo transgeneracional, la energía de Marte, de la acción, de los guerreros, de los militares, de los militantes, de los que luchaban, de los que salían a guerrearla, de la violencia también, del mal uso de la violencia, etcétera, lo que sea.
es una temática de la cual yo vengo, entonces hay algo de que tengo que saldar de eso, ¿sí? Siempre los nodos nos hablan de experiencias kármicas, y kármica significa energía que ha quedado bloqueada por haber sido muy usada, o sea, mal utilizada o usada en abuso, ¿sí? Esto es algo que yo ya expliqué la semana pasada. Entonces, cuando hay un planeta ahí cerca, nos habla de que, por ejemplo, el Sol quiere decir que, bueno, si el nodo sur, cerca del Sol, quiere decir que esa persona viene con una experiencia muy solar, ¿sí? O en su hogar, o ella misma, una experiencia muy solar, de mucho brillo, de sobresalir, de tener una seguridad en brillar, pero a su vez ha hecho un abuso de eso. Entonces, capaz que en esta encarnación tiene como que aprender a bajar un cambio, tiene que aprender un poco más sobre la humildad, tiene que aprender un poco más sobre justamente que ese sol, que también he aprendido a utilizar, porque he hecho hasta un abuso o exageración de ese sol de brillar y acá estoy yo, y de liderazgo y de ser quien está en un lugar de sobresalir por sobre los demás, o de ser centro de atención, aprenda a reaprenda justamente a utilizar de una manera más equilibrada esa energía. Y a su vez, si está en el nodo norte, que es lo que tenemos que aprender o hacia dónde tenemos que ir, también habla de que justamente he tenido serias dificultades para mostrar mi identidad, para ser quien soy, para brillar, para sobresalir, para exponerme. Entonces, bueno, ese es todo un aprendizaje. Generalmente el nodo norte suele ser un aprendizaje que para la persona no es muy fácil, es muy interesante eso, cómo salen las cartas, como ahí la energía del nodo norte es como una energía que de a poco, ¿no? Uno va empezando y muchas veces si no hay una guía, la persona ni pepino se enteró de que tenía que aprender eso, digamos. Bien, esto ya me lo habían dicho. De la carta con las casas en las que rigen. Una chica, esto lo respondo porque es súper fácil, Florencia Zapelli dice, ¿qué pasa cuando coinciden en las cartas, en la carta, los signos con las casas? Por ejemplo, tenés Aries en 1, Tauro en 2, nada, significa que tenés ascendente en Aries. Entonces, toda persona que tenga ascendente en Aries va a tener Aries en 1 y por lo tanto va a tener Aries, signo número 1, lo va a tener en casa 1 o ascendente, y casa 1 es lo mismo. Lo va a tener ordenado, entonces por orden va a estar todo en orden. No significa nada, significa que en ese área de experiencia vas a vivir las energías más coincidentes con el área, pero eso nomás. ¿Cómo se resuelve la falta de elemento, por ejemplo, elemento de aire, o qué va a dar la falta de elemento? Eugenia Cachaza. Bueno, ¿cómo se resuelve? Es una tarea que yo no puedo dar la respuesta, esta es la respuesta mágica, vayan a resolver y tómense este sobrecito y resuélvanlo, ¿no? Pero sí es algo que yo lo trabajo en los cursos, a través de ejercicios de coaching, trabajamos la falta de elemento de cada una de las cartas, pero es un proceso y que se hace a través de ejercicios o de tomar conciencia, es como algo a evaluar más a largo plazo. Pero sí les puedo comentar fácilmente, por ejemplo, qué significa, por ejemplo, no tener aire. No tener aire, el aire lo que nos da es mente objetiva, ¿no? Nos da que nos separamos y podemos ver, es la apertura mental de ver diferentes opciones, ¿sí? El aire es un elemento objetivo, entonces si no tengo aire en mi carta va a haber una cuestión de que voy a tener una cierta falta para objetivizar mis pensamientos y mi mente, voy a quedarme muy en lo personal, esto de poder ver muchas opciones, ¿sí? El aire es como que muchas opciones, ya sea para resolver un problema, ya sea que tuve una discusión con el otro y como que poder ver lo que el otro piensa, a ver qué pasó acá, ¿no? Como ir buscando ideas, abrir mi mente, ¿no? Esa apertura la da el elemento aire, o tengo que resolver este conflicto, y bueno, lo puedo hacer así, así, así. El aire siempre busca muchas opciones y es muy mental, muy del picoteo de ideas y de información, entonces es como que tiene esa posibilidad de abstraerse. Si no tengo aire, eso va a estar como en falta. Si no tengo fuego, claramente, si no hay nada de fuego en la carta, hay muchas veces falta de vitalidad, falta de entusiasmo, de iniciativa, de vitalidad, de voy, ¿no? Como bueno, el fuego, ¿no? El fuego es la vitalidad, la iniciativa, ir hacia una dirección, la confianza, la seguridad en esa dirección. Entonces va a haber falta de esa conducta. Si no tengo agua, no conecto, va a haber falta de percepción del área emocional, ¿sí? Entonces no quiere decir que no voy a sentirse, quiere decir que no le voy a dar tanto lugar a eso que siento, ¿sí? Es lo mismo, o sea, esto no quiere decir que si no tengo aire no pienso, si no tengo fuego no actúo, si no tengo agua no siento, ¿sí? No quiere decir eso, quiere decir que no le doy tanto lugar a esas sensaciones en mí. Esto del aire no le doy tanto lugar a la apertura mental y a buscar, ¿no? Capaz que si está sucediendo me corro de ese eje y no le doy el espacio. Lo mismo con la acción, capaz que tengo ganas de hacer algo, pero no le doy ese lugar a la iniciativa, ni le doy ese lugar, esa vitalidad y esa energía para ir no le doy ese poder a esa energía, ¿no? Que se quiere presentar. Y obviamente hay una falta, una sensación de falta de eso.
Y si no tengo agua no quiere decir que no siento, sino quiere decir que lo que siento no le doy tanto espacio en mí para moverme desde ahí, para responder desde ahí. El agua va a ser falta en lo emocional, más en lo perceptivo, más en lo sentimental, más en lo empático de lo que siento, de, a ver, me abro y lo que me está guiando para el agua es importante, es cómo me siento. Siempre decir, bueno, me sentí cuidado, me sentí bien, me trataron bien, te traté, ¿cómo te sentís? No toda esa cuestión más humana, más afectiva, más sensible, tiene que ver con el elemento agua. Entonces si no hay agua, va a haber falta de esto, de esta empatía, de ponerme, no en el lugar del otro, porque el agua no se pone en el lugar del otro, el agua es bien subjetiva, es lo que yo estoy sintiendo, pero sí hay una apertura desde lo emocional a percibir emocionalidades, ¿sí? Entonces, y si hay falta de tierra, falta de destreza en lo concreto, para planificar, para organizar, para ver las cosas reales, para evaluar lo concreto, lo tangible, las posibilidades reales de las situaciones, ¿sí? La tierra también es bien objetiva, pero es bien en el presente. Bueno, acá tengo esto, con esto puedo construir, cuánto tengo que hacer, cuánto tengo que aportar, si vamos a ver que, por ejemplo, el fuego se va a entusiasmar y quiere actuar, y el aire se va a volar y se va a poner a imaginar miles de opciones y miles de ideas, la tierra es como, bueno, a ver, tengo esta plata, puedo invertir esto, puedo hacer esto concretamente, a dónde puedo llegar, en cuánto tiempo, qué objetivo me pongo, punto, esa es la tierra. Bien, obviamente tener los elementos balanceados, que no es algo fácil que suceda en las cartas, generalmente aparece fácilmente desbalances, o sea, siempre va a haber un poquito menos de algún elemento, hay cartas donde no hay ningún elemento, hay cartas incluso donde no hay ninguno de dos elementos. Entonces, bueno, va a haber un desbalance porque justamente en las percepciones, y es un trabajo que se evalúa, o sea, si uno lo va a hacer con un astrólogo, el astrólogo puede ir guiando, o en los cursos yo lo hago también, ¿no? Guiando en el sentido de dar opciones para que la persona vaya conociéndose primeramente, vaya viendo dónde no le está dando lugar a esas percepciones, y bueno, cómo se puede llevar a incentivar eso. Bien, planetas transpersonales. Bueno, loca de mierda. Dice, si los planetas transpersonales son generacionales, ¿cómo se interpretan en la carta natal? Claro, son transgeneracionales, entonces dice, se leen por generación. Por ejemplo, Plutón en Escorpio, yo tengo Plutón en Escorpio, pero hay una generación de 15 años que nació, todos, durante 15 años todos tenemos Plutón en Escorpio. Entonces no se leen los transpersonales, no se leen de forma individual, se leen de forma generacional y se leen por casa de forma personal, porque por casa sí, o sea, yo tengo Plutón en casa 11, entonces en ese casa yo voy a tener Plutón, no toda mi generación, todos lo vamos a tener en Escorpio, pero en casa 3 lo va a tener Pepito, en casa 11 lo va a tener el otro, ¿sí? Entonces se ve por casa, entonces se hace la interpretación del planeta y qué significa en esa casa. Y luego tenemos que me preguntan también, la misma chica, considerar ascendente y el sol. Me dice, ¿en qué tipo de tránsito se considera el ascendente y en cuál el sol? ¿Sí? Para que la predicción sea más acertada, ¿bien? Bueno, tengamos en cuenta que acá no hablamos de predicciones, sino que hablamos de posibilidades, o al menos yo no hago astrología predictiva, hago una astrología que lo que hace es tomar conciencia de qué energías se están activando en qué áreas y de cómo yo puedo hacer uso de esas energías siendo consciente que esas energías se están estimulando en ese área de mi vida o en esas funciones propias, es decir, mi mente, si es Mercurio, mi forma de amar o de relacionarme vincularmente siendo, por ejemplo, Venus en el ámbito amoroso y así, ¿sí? Pero siempre para el ascendente, o sea, los tránsitos se leen concretamente según el ascendente, porque el ascendente ordena las casas, el sol es como una segunda instancia que puede darnos información, pero la forma en la que se leen los tránsitos es con el ascendente. Si vos vas a un astrólogo y el astrólogo te lee tus tránsitos, lo que va a hacer es sacar tu carta y poner encima la carta del momento, y se va a fijar, según tu ascendente, dónde esos planetas están pasando, pero eso lo ordena el ascendente, o sea que los tránsitos siempre traten de leerlo principalmente por el ascendente, y traten de leerlo siempre en la casa, que él dice el pronóstico y también el anterior, porque muchas veces el planeta recién cambió de signo, pero todavía todavía va a durar un tiempo más en el signo. Bueno, esto es algo complejo de explicar, pero es así, sí, porque también es de mucha explicación compleja de tipo gráfico y esas cosas.
Bueno, señoritas y señoritos, wow, una hora entera acá hablando, se me pasó volando, hay un montón de preguntas más, como siempre les digo, las preguntas las tomo el día anterior, porque yo voy haciendo una selección, si quieren, tengan en cuenta que los sábados va a salir la publicación, ustedes se conectan los sábados, entran a Facebook y buscan la publicación que dice, ¿tenés preguntas? Que sale en Instagram y en Facebook, y allí pueden dejar una duda y después la vamos a tener en cuenta, ¿sí? Si condice con este requisito de que sea algo que ayude a todos, porque yo ahora estoy dando la clase y los comentarios me pasan a 1000 y no puedo hacer foco en eso, y aparte, bueno, ya tengo las preguntas del día anterior anotadas. El sábado que viene vuelve a salir la publicación y pueden volver a publicar. Bueno, les mando un beso, un abrazo muy grande, que estén muy bien, que terminen hermosamente su domingo. Espero que haya servido esta información y estamos viéndonos y hablando prontito. Un besito. Chau, chau. Bien.